Muchas gracias. Y antes de nada os quisiera felicitar a todos las Pascuas y que tengáis suerte mañana, por si, al igual que el vicedecano, tenéis muchos compromisos, os salís despavoridos de esta conferencia y me dejáis solo. Que quede claro que cualquiera que sea el caso, que muchas felicidades para todos. Bueno, he desarrollado esta charla, conferencia, coloquio, en 4 etapas. La primera etapa, pues casi que solo un par de personas aquí presentes recordaríamos. Me estoy refiriendo a la primera etapa que podemos, antes de la década de los 70. Se entiende 1900, ¿no? Antes de la década de 1870 os puedo garantizar que ninguno de los aquí presentes, incluso yo tampoco estaba, aunque me faltaba poco. Pero, en fin, antes de la década de los 70 se caracterizaba esta época, sin duda, época en la que entramos en conexión, algunos al principio de los aquí presentes. Yo desarrollé, junto con otra persona también que está aquí del auditorio, un curso en la Escuela de Ingenieros sobre una cosa muy rara, sobre la seguridad contra incendios de las industrias y tal. Me pareció aquello extrañísimo. Al mismo tiempo, me pareció muy atractivo. Era el año 1969. ¿Con qué te encontrabas en aquel entonces? Pues con una práctica ausencia de técnica, tanto en los ámbitos públicos, regulaciones, prácticamente no había, ahora hablaremos de alguna excepción, normas, había un instituto que es el precedente del actual AENOR, que se llamaba IRANOR, era un instituto en el ámbito oficial, dependiente del Ministerio de Educación y Ciencia, de donde deriva una idea errónea, que todo el mundo piensa que las normas UNE son de obligado cumplimiento. Pues no, las normas UNE fueron de obligado cumplimiento cuando el instituto era oficial y todas las normas que dictaba eran oficiales y de obligado cumplimiento. Ahora son solo, como bien sabéis, de obligado cumplimiento las normas UNE que están respaldadas por algún decreto, orden ministerial, disposición de cualquier ámbito que las hace obligatorias. Todavía hay mucha gente y muchos fabricantes, instaladores de equipos en este ámbito que dicen, oiga, usted cómpreme esto que está de acuerdo con la norma UNE no sé cuál. A lo mejor la norma UNE es de hace 30 años y no está vigente ni dice ninguna disposición por qué es obligatoria esa norma UNE. Bueno, pero en fin, también los cuerpos de bomberos, pues también hay aquí un bombero más que acreditado que me puede llevar la contraria luego en el coloquio, pero también había una carencia total de técnica. No había ingenieros, no había arquitectos, había alguno en las grandes ciudades como Madrid y Barcelona. Efectivamente, el señor aquí presente, muy conocido en esta ciudad, pues era arquitecto y era ya jefe de bomberos a principios de los 70 en Madrid, y era un poco la excepción que confirmaba la regla. Tanto en el ámbito oficial como en el ámbito privado, lo que había era el practicón de su profesión, practicón del cual yo aprendí mucho. En el ámbito asegurador, que desarrollé mi actividad al principio, pues allí te encontrabas con un señor que no era nada y que sabía mucho más de aquella fábrica a la que tú ibas que tú hubieras podido saber con 3 carreras como la tuya. Se daba la casualidad, no era la casualidad, se daba el hecho de que yo, al comenzar el desarrollo de mi profesión, no sabía casi nada de nada del ámbito práctico, del desarrollo de los procesos industriales, etcétera, pero me encontraba con gente que no solía ser nada, pero que sabía muchísimo de aquello que yo iba a ver, con lo cual corría el riesgo de la imagen del ingeniero diciendo, bueno, pero si este ingeniero sabe mucho menos que yo de este proceso concreto. A este principio que he dicho no había prácticamente ninguna regulación, había algunas excepciones. En algún ámbito sectorial, espectáculos públicos, había un reglamento de los años 30, muy acreditado y creo que es fruto del incendio del Novedades. Esto se comenta ya mucho y es muy conocido, ¿no? Que dio mucho juego y hubiera seguido dando buen juego, porque creo que se ha superado poco. Aquí sí me corregirá don Jesús de Benito, incluso José Carlos, que se lo saben bien, que no, las normas actuales no son mucho mejores que aquel reglamento. Hay una experiencia que no se ha comentado, no le he oído comentar a nadie, no sé si es que me la sé yo solo, pero consciente ya el Estado de que en el ámbito técnico hay unas carencias enormes en la regulación de la seguridad contra incendios en España, tanto en ámbitos no industriales como en ámbitos industriales, se crea una comisión en la presidencia del Gobierno en el año 1967, comisión que presidía el director general de lo que entonces se llamaba Protección Pasiva, la actual Dirección General de Protección Civil. Un general del Ejército que se llamaba el general Pulido, que era un hombre que no sabía nada de técnicas de protección, pero que estaba muy motivado
y entendía bien la carencia de que había que crear algo en España para regular un tema que a niveles industriales y no industriales estaba absolutamente desregulado. Aquella comisión de presidencia de gobierno de 1967 nunca se extinguió. Hay un proyecto por ahí rodando en la institución a la que ha comentado Ángel, a la que dediqué mi vida profesional. Estará el proyecto por ahí dando vueltas y la comisión no está extinguida, o sea que si alguien quiere por ahí resucitar aquello, todavía a lo mejor podía dar guerra. ¿Por qué se extinguió aquel proyecto? Por una causa técnica, evidentemente. Cuando algunos ingenieros o algún arquitecto, no sé si Jesús tú llegaste a esa experiencia o no estuviste vinculado a eso, ¿no? Bueno, los técnicos nos planteamos regular los ámbitos de la edificación o los ámbitos industriales, nos encontramos con que hicimos un proyecto basado en la reglamentación francesa, inglesa, tal, pero en España no había manera de saber cómo ardían las cosas, ¿no? Cuando llegamos al ver cómo se regulaba o qué laboratorios teníamos o cómo se regulaba aquello, ¿no? Tan es así que la institución que dirigí lo primero que hizo es montar una comisión de laboratorios para ver qué laboratorios teníamos, cómo podíamos ver cómo ardían las cosas para a partir de eso poder regular cuáles se podían admitir y cuáles no para un determinado uso. Malamente podíamos decir que se admitía tal cosa si no sabíamos cómo tal cosa ardía o no teníamos manera de probar cómo ardía. Ese proyecto fundamentalmente no fue adelante por eso y por la enorme presión de los fabricantes de plásticos, fundamentalmente, industria boyante al comienzo de los 70, que vieron en nosotros una especie de enemigos a los cuales a mí me crearon una comisión específicamente dedicada a seguirme la pista, a ver qué es lo que hacía, porque poco menos que nos querían asesinar, porque intentábamos en una industria pues que funcionaba como funcionaba, que eran unos señores que tenían una fábrica a base de que echaban en unos botes un líquido, unos polioles, en otro unos isocianatos, y al final salía una cosa allí, ¡pum!, que era poliuretano. Es así, ¿no? Me imagino que se hace así. Muchas gracias. Yo de químico ando lo justito, ¿no? Entonces, claro, si les quería regular y una vez que lograban sacar aquello adelante, decir, sí, pero ahora usted solo lo puede vender para estos ámbitos, o lo tiene que fabricar con mejores características de combustibilidad, a aquellos señores se les hundía. Bien es verdad que entonces lo que nos dedicábamos a predicar, ya predicábamos que vendería más el que mejor calidad tuviera el producto en relación con la seguridad contra incendios. Y un poco así ha sido. Los buenos productos de seguridad contra incendios con buen comportamiento son los que han ido verdaderamente adelante en este ámbito, en el que quedan muchas cosas por resolver. ¿Qué pasaba con el ingeniero en esta etapa? No tenía normas, no tenía grandes experiencias, no tenía regulaciones. En general, ¿qué tenía que hacer el que llegara allí? Pues resolver sus problemas sobre la base de especificaciones técnicas de procedencia extranjera. Nosotros desarrollábamos un trabajo fantástico, de atractivo, porque un día ibas a ver, en el ámbito en el que yo trabajaba, una refinería de petróleos, tenías que estudiarte a ver qué pasaba con una refinería de petróleos desde el punto de vista del incendio y la explosión, en unas normas extranjeras, pero al día siguiente tenías que ir a ver una fábrica de tableros aglomerados, gracias, y al día siguiente te mandaban a ver una fábrica de neumáticos, y al día siguiente tal, y no tenías, en España no tenías nada que te diera una pista, carencia que todavía seguimos teniendo. Se ha trabajado enormemente en ámbitos reguladores, en instalaciones. Tenemos una enorme laguna. Me preguntaba antes Ángel, el vicedecano, que qué lagunas detectaba yo que se pudieran todavía cubrir, quizá con el concurso del colegio. Digo, hombre, se ha trabajado muy poco en los riesgos inherentes a los procesos. Es decir, la gente se preocupa mucho y la reglamentación se ha preocupado mucho, seguramente presionada por los fabricantes y por los instaladores, de decir si hay que poner una cosa u otra en un establecimiento industrial. Pero se ha preocupado poco de ver qué riesgo intrínseco tiene aquello, lo que se cuece en la industria, el proceso productivo, y aquello los ingenieros lo pasábamos muy mal, ¿no? Yo me acuerdo que fuimos una vez, un ejemplo que he puesto mucho luego porque me hacía mucha gracia, fuimos a ver una cosa que se llamaba un mezclador Banbury de la industria de neumáticos, de la fabricación de humo negro. Algunos sabréis de eso, no sé, yo no sabía nada. Claro, encontré un libro después de mucho buscar que me decía las temperaturas, los procesos que se daban allí. Yo creo que en eso no se ha trabajado nada. Que yo conozca, quitando traducciones que hemos hecho algunos, no hay normas españolas sobre la peligrosidad intrínseca de los procesos productivos desde el punto de vista del proceso.
Sí hay mucho ya diciendo, pues si este es el proceso, usted me tiene que poner ahí detectores o rociadores o sprinkler o estas cosas, ¿no? Digamos que esta sería un poco la historia, con la consecuencia lógica de que muy contados titulados superiores trabajaban en ámbitos aseguradores e industriales del sector. Sobre todo el seguro hacía una cosa que no sé si sabéis lo que es, pero que os cuento rápidamente. No sé, por cierto, Alicia, cuánto tiempo tenemos, porque yo soy muy peligroso para esto por una vía y por otra. O sea que acótame un poco, por favor. No, bueno, no les martirizo yo tanto, por favor, no. Bueno, pues sí. Yo como mucho me extiendo una hora y hacemos un coloquio, si luego si queréis, y nos tomamos algo que amablemente invita al colegio, ¿eh? No, a las 9 de ninguna manera, vamos, me odiarían toda mi vida, sin duda. Bueno, muy contados titulados superiores. Sobre todo en el mundo del seguro se trabajaba mucho en una cosa que se llamaba y se llama el PML. Tema extraordinariamente atractivo para el técnico, porque te enfrentabas también como ingeniero a un señor que te decía, vaya usted a esa industria y calcule el PML. ¿Qué tenías que hacer? ¿O qué tienes que hacer? Porque el concepto es el mismo. Ver cuál era el proceso, ver cómo de peligroso era el proceso, ver cómo estaba aquello de compartimentado, ver cómo podía arder, imaginarte el siniestro mayor o el estimado, aproximado. Había dos siglas diferentes, uno era el PML y el otro era el EML, el que estimaras o el máximo posible. Y entonces, con tus conocimientos técnicos, decir, hombre, pues yo tal como está esto, calculo que se puede ir el 50% en la industria. Entonces, si calculabas que se podía ir al garete el 50% en la industria, entonces las compañías de seguros, si aseguraban en aquel entonces 1.000 millones de pesetas, pues tú le decías, usted tiene un riesgo de 500 millones de pesetas, que es el 50% de 1.000, y decías, tiene un PML del 50%. Bien, es verdad que la historia de los siniestros industriales españoles está lleno de PMLs del 10% y que han sido siniestros totales. ¿Por qué? Porque siempre había ahí la competencia del técnico con el comercial, que sigue existiendo, ¿eh? Ya veremos a lo largo del proceso de estos minutos que ha mejorado, ha empeorado y el estado en que se encuentra, en mi opinión, ahora. Siempre había el comercial que decía, hombre, no me pongas ahí un PML del 80%, que se me va a la competencia, el fulano este, y no aseguramos esto en la vida. Y entonces tenías que bajar un poco el pistón y decir, bueno, dejémoslo en el 60, pero es que yo creo que como pegue un petardo esta máquina de aquí y esto que está sin compartimentar, tal, pues lo dejamos. Tema extraordinariamente, que es el comienzo, digamos, de cómo involucrarse el técnico, el ingeniero, en aspectos económicos. Tema para el que yo creo que estamos poco formados los ingenieros. Yo, por lo menos en mi carrera, no estudié nunca, no sé, alguna asignatura en la que se dieran teorías económicas y aplicación de las teorías económicas para procesos industriales en función del riesgo que tuvieran y tal. No he estudiado nada de eso. Pero en fin, luego sí me ha tocado tener que aprender cosas de esas porque creo que son muy prácticas. Sí, en aquel entonces había algún ingeniero industrial, algún técnico trabajando, pero insisto que esta primera etapa la podemos cerrar diciendo poca norma, poca regulación, muy pocos titulados superiores, muy pocos ingenieros en consecuencia. En los años 70, ya, esto que hablaba yo antes del general Pulido, que ya entonces, en el año que yo le conocí, que era el 71, debía tener este hombre, pues 70 años, pues el general Pulido supongo que habrá fallecido el hombre hace muchísimos años, ¿no? Toma conciencia de que el tema es importante, se sale más al extranjero, se ve que en América, que en Francia, que en Inglaterra, pues hay unas regulaciones estrictas para los proyectos, para la construcción, para las industrias, para las edificaciones en la ciudad, etcétera, ¿no? Y se va tomando conciencia. Aparecen en esta década las primeras ordenanzas de prevención de incendios en algunas corporaciones locales. Estas ordenanzas, 19 recopilé yo rápidamente, generan una necesidad, la de hacer algo, creo que necesidad que seguimos teniendo, por lo que luego comentaremos, que es que no hay derecho a que un ingeniero, en función de que esté proyectando en Madrid, en Málaga, o en Barcelona, o en Bilbao, tenga que imponer a los proyectos unas condiciones técnicas u otras. Entonces, promovimos un grupo
de jefes de bomberos españoles, con la coordinación un poco de la institución que yo dirigía, pues una cosa que se llamó la ordenanza tipo de bomberos. Era una idea que yo creo que habrá que retomar algún día. ¿En qué consistía? En intentar homogeneizar los parámetros técnicos que esas 19 ordenanzas, que tendían a ser 50 o 60, conllevaban. Es decir, los parámetros técnicos básicos que fueran los mismos para que se realizara donde se realizara un proyecto de un hotel, no le exigieras al hotel unas cosas u otras en función de la ciudad en que se construyera el hotel. Aquí de esa comisión no sé si subsistimos el señor de Benito y yo solos, no sé si los demás están, debe quedar alguno vivo, pero malamente, ¿no? Lo más parecido a un vivo que quedamos nosotros debemos ser nosotros. Pero quiero agradecer una vez más un grupo encomiable de gente que por hacer una cosa que dice Jesús mucho, que es el darle cara a los temas. Había una carencia, había un tema y había que dar la cara a aquel tema y no teníamos nada, ¿no? No teníamos medios, no teníamos laboratorio, no podíamos tener respaldo de nadie. Bueno, aquello se hacía y se hacía, ¿no? El Instituto de Estudios de Administración Local acogió aquel proyecto y mandó a todos los ayuntamientos una ordenanza tipo para que cualquier ayuntamiento pudiera hacer una ordenanza de prevención de incendios para avisar proyectos, para aprobar los proyectos, etcétera, pero que los parámetros técnicos fueran uniformes. Esta ordenanza fue pues un poco la base de lo que ahora comentaremos, las normas básicas que las comentaré a continuación. También es verdad que la protección de incendios comienza a tener otro sentido en las estructuras de los cuerpos de bomberos. Aun cuando no son perfectos en la actualidad, sí, un grupo de jefes de bomberos españoles, ya muy tecnificados, comienzan en sus organigramas a incluir un departamento de prevención, de control de proyectos, junto al departamento de extinción, que es lo que tenían todos los días, ¿no? Es decir, el bombero concebido como extintor de incendios ha estado siempre. El bombero concebido como controlador de ordenanzas, de normas, de proyectos, como promotor de la prevención de incendios ya es un poco más reciente. Y todavía quedan por hacer en ese ámbito cosas, supongo. Se tecnifican los cuerpos de bomberos. Llega en el año 79, al final de los 70, una cosa de la que parte todo el mundo, decía yo antes. Todo el mundo pasa por el Corona de Aragón para hablar de regulaciones en seguridad contra incendios en este país. Bueno, no es estrictamente cierto. El Corona de Aragón llega en un momento donde ya el secretario de Estado de Turismo en aquel entonces, un señor muy aficionado más que a la seguridad y a los hoteles, a los toros, se llamaba Ignacio Aguirre, era una personalidad importante. El hombre, cuando lo hacen secretario de Estado de Turismo, ve que lo más gordo que le puede pasar al turismo español, que era nuestra industria, sigue siendo básica, es una gran contaminación, una gran intoxicación alimenticia o un gran incendio. Entonces, en el año 78 nos llama, le hacemos dos proyectos de órdenes ministeriales, y antes de poner en marcha las órdenes ministeriales y antes de poder ver sobre todo cómo se controlaba, luego entraremos en el control, porque el problema que tenía es que no tenía medios. Y me decía a mí, oye, esto está muy bien, pero ¿quién controla esto? Bueno, se lo pasamos a los cuerpos de bomberos. Nos encontramos con la sorpresa de que, adjudicándose la función a los cuerpos de bomberos, hubo bastantes cuerpos de bomberos que protestaron. Dijeron que no tenían medios para controlar en toda la industria hotelera española las medidas de protección contra incendios. Se lo pasó a Seguridad y Higiene del Trabajo, con lo cual ya entre los bomberos y los institutos de seguridad y higiene del trabajo que había en todos los puntos de España, pues se realizó una labor en el ámbito hotelero importante. Pero claro, estas órdenes ministeriales ven la luz inmediatamente después del Corona de Aragón, sobre un tema que había pensado este hombre un año antes, pero que lamentablemente se acelera. Por aquí, de eso se deduce que seguramente todos los que leéis algo de esto veáis que todo el mundo empieza a hablar. A raíz del Corona de Aragón empezó la protección contra incendios en España, ¿no? Es estrictamente cierto, parcialmente cierto, muy parcialmente. Salen dos órdenes ministeriales en ese año, en el 79 y en el 80, y bueno, que hicieron una función, sin duda. Estas disposiciones del ámbito hotelero son específicas para hoteles nada más. Se realizan ya trabajos para las sucesivas normas básicas. También muy anecdótico quizá lo que cuente, son temas muy serios que cuajan por una anécdota. Un subdirector general de la edificación pues ha veraneado toda la vida en
la playa que veraneo yo hace 50 años. Y un día en la playa me dice, oye, Miguel Ángel, pues me he enterado de que habéis hecho una ordenanza tipo para las corporaciones locales. ¿A ti te importa que esa idea la transformemos en una norma básica que a su vez recoja las normas tecnológicas que eran de los años 70 y hagamos unas normas básicas? Y a mí qué me va a importar, se trata de eso, hacer lo que tengáis que hacer, ¿no? Entonces se comienza a trabajar en sucesivas normas. La primera norma básica, creo el 81, si no recuerdo mal, que aparece, y después salió, creo, la del 89, la del 91, fueron saliendo así. En el ámbito oficial se van desarrollando así las cosas. Aquí hay un papel decisivo del colectivo asegurador. Y hablo del colectivo entre comillas, porque es el colectivo el que aporta la fuerza que tuvo y que tenga, pero en otra forma, el colectivo asegurador en el ámbito privado. El colectivo asegurador ve que no hay regulaciones, que hay pocas, que están descoordinadas, hay mucho siniestro, caso que no es el actual. Han mejorado notabilísimamente los siniestros en España desde aquel entonces hasta ahora, y entonces decide afrontar colectivamente esta tarea. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Pues es muy curioso, porque ahora está prohibido todo lo que en aquellos años se hizo. ¿Qué se hizo en aquellos años? Adoptar disposiciones comunes entre todas las compañías para obligar a implantarlas, condicionar los precios de los seguros a las medidas de protección. Eso que era básico. Se condicionaba, fue un poco el secreto del éxito de la Escuela de Formación de CEPREVEN, que no era tanto la escuela y la gente que había allí, que merecía, quitando el director, que la dirigía como podía, los demás merecían ese éxito. Lo que era es que busqué un respaldo estupendo. El sector asegurador español puso en la tarifa oficial de primas de seguros que todo diplomado de CEPREVEN tendría el 1% de descuento en las pólizas de seguros de la entidad. Con lo cual allí empezaron a llover clientes, como veréis, de forma... Bueno, aquello era una prebenda, sí, pero era una prebenda terriblemente positiva. Logró que por allí pasara mucha gente. Unos llegaban sin convicción, otros tal, pero el sector asegurador... Esto está absolutamente prohibido ahora, ¿eh? Ahora, como veremos más adelante, pues se prohíbe por las disposiciones de la competencia que el colectivo asegurador tome ningún tipo de decisiones conjuntas y las practique. En el plano comercial es lógico, en el plano técnico siempre he defendido que no es lógico. Es decir, si una industria tiene que tener unas determinadas cosas para poder ser asegurada, debería estar muy bien que a niveles colectivos se impusiera que la industria que no tuviera esas cosas necesarias no se asegurara. Pero ahora no, ahora te encuentras con que no puedes imponer eso, entonces que se deriva unas competencias comerciales que hacen que si no te lo asegura uno porque es muy riguroso, pues siempre encuentras otro que es menos riguroso y las cosas, digamos, el beneficio para la seguridad que aquel esquema conllevaba. El esquema era tan injusto, tan raro en relación con los tiempos que corren, que entonces se hablaba, había unas primas mínimas obligatorias. El señor que no partía y no cobraba un precio mínimo obligatorio se le expulsaba del sector prácticamente, con lo cual casi es lo contrario de lo que sucede ahora, que ahora una compañía u otra bajan tanto como pueden o como quieren, compitiendo con otra que quiere cobrar otro precio y tal. Las condiciones técnicas creo que con el sistema actual se relajan más que con el anterior, si bien en el plano comercial, indudablemente, son mucho más lógicas las actuales que estas de las que hablo. Pero de aquí que hable del decisivo papel del colectivo asegurador en aquel entonces, que imponía sus condiciones, imponía sus técnicas, imponía qué tenía que tener, cómo tenía que poner, a qué precio se llegaba, qué descuentos. Había unas tablas que automáticamente daban los descuentos en función de lo que tuviera de protección el establecimiento que aseguraban, y aquello promovió bastante la seguridad en tiempos que había poca. Bueno, se empezó a producir un desaforado desarrollo de normas y especificaciones técnicas. No estaba regulado nada, no se podía encontrar un ingeniero para un proyecto ni cómo se colocaban los extintores. Bueno, pues se desarrollaron especificaciones técnicas, se desarrollaron normas. AENOR heredó la labor de IRANOR en el plano ya no obligatorio, pero sí en el plano de que era útil para que todas las disposiciones de la Administración reflejaran las normas, y se desarrolló una labor ímproba de transición, como aquí llamo, entre una etapa de carencias y una etapa como la actual que ahora veremos.
se empiezan a poner de moda, sobre todo en el ámbito asegurador, unos métodos de evaluación técnica de los riesgos. Basado en dos experiencias de un suizo y sobre todo un alemán, en el ámbito asegurador se empieza a poner terriblemente de moda algo que es la base del actual reglamento de seguridad contra incendios en la industria. El reglamento actual de seguridad contra incendios en la industria no es más que el método conocido como método de Grettener, un poco podado. Podado con mucha sorpresa de mi parte, porque naciendo del ámbito asegurador tenía en cuenta, por ejemplo, características como qué pasaba con una industria si tenía al lado un cuerpo de bomberos fenomenal. Pongo muchas veces este ejemplo. En Las Rozas está la sede central de los bomberos de la Comunidad de Madrid. Al lado de la sede central de los bomberos de la Comunidad de Madrid hay un Prica, un supermercado de estos. Creo que se debe evaluar el factor cuerpos de bombero al lado del establecimiento en alguna forma en una regulación técnica. El reglamento de seguridad contra incendios en la industria no lo hace. Al Prica de Las Rozas, al lado del cuerpo de bomberos, al lado de 100 bomberos permanente allí profesionales, tiene que poner las mismas medidas que si estuviera en un descampado a 2 horas de cualquier cuerpo de bomberos. Bueno, sorprendentemente el asegurador que creó este método sí recogía estos factores. Sorprendentemente la Administración española, que ha implantado una especie de método parecido a este, no recoge cosas de estas. Por contra, si va a usted me pone esto, me pone el otro, seguramente por la presión de los fabricantes, de los instaladores, tema en el que no quiero entrar, pero que es lógico también. A industria pues le presionan los industriales, ¿no? A industria le presionan menos los bomberos o le presionan menos los aseguradores, seguramente. Bueno, estos métodos juegan un papel de poder decir técnicamente, y en 2 o 3 países de Europa ya se hace una experiencia muy bonita, que es que cuando el ingeniero evalúa el riesgo de incendios, la compañía de seguros automáticamente, con una corrección de una formulita de corrección, esta evaluación técnica la convierte en prima de seguros. Es el caso de Suiza, es el caso de Austria, es el caso de algunos países donde la cosa ha funcionado muy bien. En España hemos hecho intentonas. Hay una persona aquí que conmigo ha dado miles de veces, diría, y no exagero, el método de Grettener, intentando conseguir esto, que en alguna forma se tenga en cuenta una buena evaluación técnica por parte del ingeniero para fijar las primas de seguros. Actualmente en las condiciones del mercado es inviable, pero un día cambiarán. Igual que han cambiado en estos años que comento, seguramente volverán a cambiar en alguna forma porque nada es estático y todo se mueve, como bien sabéis, los ingenieros sobre todo. Entonces, esta etapa la podemos caracterizar porque el ingeniero proyectista tuvo que afrontar el paso desde una situación de carencia casi total de regulaciones a otra de superabundancia descoordinada de estas, con el consiguiente desconcierto. Se producía aquello, iba a un sitio, tenía una ordenanza, iba a otro sitio, había norma o había otra, y era un desconcierto espantoso de aquellos tiempos. Tema sin resolver del todo, porque aun cuando veremos ahora que se ha unificado el tema, todavía se encuentra uno con la sorpresa, a mí me ha pillado ya jubilado, pues que la Generalitat de Cataluña, por ejemplo, ha hecho una nueva ley o reglamento de prevención de incendios, olvidándose de un poco de lo que voy a comentar a continuación, del Código Técnico de la Edificación, de las normas básicas y de las ácidas, de todas. No ha tenido en cuenta para nada este tema, ¿no? Bueno, sí se produce algo que predicábamos también los predicadores de los años 70, que era que tanto los organismos de la Administración como el sector asegurador han incorporado numerosos titulados a sus infraestructuras. Bien es verdad que estamos en la parte descendente de la campana de Gauss. Pasó de no haber ninguno a estar en un momento álgido a que ahora, derivado de este tema de las luchas comerciales y de la menos tecnificación, hay bastante menos ingenieros, creo, así en una observación, una aproximación, hay bastantes menos ingenieros en las compañías de seguros que hubo pues hace, por ejemplo, 10 años o 15. Pero, en fin, idea que someto a debate porque puede tener alguien otra opinión, gente que hay aquí que está conectada con el sector. Los años 80 o 90, perdón, no sé si he aplicado la norma básica de edificación a la década que no les correspondía, pero sí he dicho que en el 81 aparece la primera norma básica de la edificación. Evidentemente convulsiona bastante el tema. Todos los proyectistas se tienen que adaptar a esta norma básica de la edificación, que tienen que encajar o no en las ordenanzas de las corporaciones locales correspondientes. Ahí se produce una batalla
en Madrid, en Barcelona, tal, a ver si la norma básica, la ordenanza, quién es más que quién, una tiene un ámbito, otro tiene, no un ámbito, una tiene un determinado rango, otra tiene otro, pero en fin, mal que bien al final se acaba acoplando todo, y parece que la norma básica tiene un éxito indudable. Yo ahora desde fuera ya diría que en relación con lo que he visto por ahí por el extranjero, donde he tenido que dar muchas patadas, se hacen unas disposiciones enormemente complicadas en este país en relación con lo que se hace por otros. El Código Técnico de la Edificación y la norma básica de la edificación son unos... No se encuentra nada ni medio parecido en ningún país que uno visite. Se hacen en otros países, en este tema de seguridad contra incendios, unas cosas mucho más sencillas, mucho más inteligibles, que el técnico las utilice mucho más fácilmente y, sobre todo, que la relación técnico-controlador sea mucho más fácil. Si se hace una cosa complicada, se llega a una solución que no es la idónea, entonces el proyectista quiere tratar de proponer otra, el controlador dice yo no se la admito, tal, se produce ahí haciendo las cosas complicadas creo que no se llega a buen puerto. Se hacen las cosas sencillas, a mi modo de ver, si se pudiera estructurar el país de cero, y se va avanzando en la medida que se puede. Sigue en esta década lo que en alguna forma sigue, menos, pero sigue, la lucha de competencias administrativas. Supongo, no estoy en el tema, pero supongo, no sé si alguno lo conocéis, en el coloquio podemos debatirlo, que la Generalitat de Cataluña, al sacar su nueva disposición sobre prevención de incendios, tendrá argumentos para decir por qué no acepta el esquema del Estado español con su Código Técnico de la Edificación, con sus normas complementarias, etcétera. Pero el hecho es que prosigue el tema de las competencias administrativas. Si una cadena americana, no sé, Sheraton, pongo por caso, construye un hotel en Madrid, otro en Barcelona, pues están las mismas que estábamos en los años 70, que tiene que ver qué le exigen en Madrid y qué le exigen en Barcelona. Y no va a ser lo mismo, con toda probabilidad. Comienza la solidificación europea con sus aspectos positivos y negativos. Positivos tiene muchos. La libertad de prestación de servicios, de circulación de productos, de circulación de personas, tiene muchos aspectos positivos. Tiene muchos negativos, produce unas luchas brutales. Las que yo he vivido, por ejemplo, hay una que define muy bien cómo es el tema. En la Unión Europea creó una comisión porque había muchos muertos al año en autocares, autobuses, trenes, por la combustibilidad de los productos de relleno de los asientos. Esto en lo que estáis sentados seguramente todos, pues que no sé si en este establecimiento alguien las habrá comprado ya diciendo que ardiera de una determinada manera o está regulado en alguna forma en España. Pero claro, si se quiere unificar a nivel europeo, ¿qué es lo que sucede? Que el inglés, que ya tiene una norma con 50 años, muy estricta para que en autobuses, metros, trenes no se incorporen asientos que puedan arder ni de broma, se ve enfrentado a un mercado, a una libre circulación de productos con el griego, que nunca se ha planteado regular aquello. Y los autobuses, los trenes y tal en Grecia, pues van como Dios le da a entender, con una cosa de poliuretano puesta allí a la que nadie le ha puesto eso. Entonces el inglés dice, ni hablar, ¿eh? A mí si imponemos alguno, de acuerdo, pero que sea la más estricta, en beneficio de la seguridad de los europeos. Se acoge a la seguridad. ¿Qué es lo que va buscando? Que si se impone aquella norma, solo está el mercado inglés preparado en estos momentos, la industria del plástico inglesa, para abastecer seguramente estos productos, con ese nivel de rigor. Y claro, el griego, o el español en su caso, no sé, sobre todo el griego o el italiano, dice, no, oiga, por favor, a mí no me regule este ámbito con ese nivel tan estricto que me hunde toda la industria mía. Entonces son consecuencias negativas en alguna forma, o si no negativas, al menos sí conflictivas, de la unificación, la libertad de prestación de servicio, la libertad de circulación de productos, etcétera. Es muy difícil, si estuviéramos más homogéneos en este tema, en las técnicas relacionadas con la seguridad contra incendios, sería más fácil a nivel europeo poder regular el tránsito, la libre circulación de productos. No es así y creo que, obviamente, ni que decir tiene que esta Comisión Europea se extinguió después de desarrollar los trabajos y no se pusieron nunca esas normas en vigor porque la lucha entre Estados era aquello absolutamente irresoluble. Bueno, sí ha habido una gran madurez, digamos,
en el estado en que estamos, en todo lo que es normas y especificaciones técnicas para homologación, certificación de equipos, instalaciones e instaladores. Es decir, aquella concepción de que el incendio es un bombero o un extintor, en alguna forma se sigue dando. El incendio, que es un proyecto, que es un control, que es una edificación adecuada, etcétera, se ha encargado más de contemplarse quizá desde la óptica de, bueno, pues con un bombero y un buen extintor o un bombero y una buena instalación ya no me hables de cómo construyo bien o cómo el proceso lo hago más seguro o cómo saco una cabina de pintura de una fábrica de automóviles donde no pueda quemar toda la fábrica, etcétera, ¿no? Se ha avanzado muchísimo, de tal manera que aquí sí está el tema bastante cerrado, en todo lo que son normas y especificaciones técnicas para homologar y certificar equipos, instalaciones e instaladores. Quizá en el ámbito de instaladores no tanto, pero en el ámbito de equipos e instalaciones, tanto en el ámbito oficial como en el privado, está cerrado. El de instaladores está bastante cerrado en el ámbito privado y no contemplado en el ámbito oficial todavía. Si bien es verdad que a los instaladores se les exige un registro y el Ministerio de Industria les pide que estén dados de alta como instaladores y tal, pero poco más. No les chequea proyectos, no emite ningún informe diciendo si está bien o mal aquello, etcétera. Aparecen dos regulaciones que a niveles del ingeniero industrial son básicas, el llamado RIPCI, que suena mal, pero es el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, que viene a decir qué requisitos tienen que cumplir las instalaciones cuando se implanten. Y una cosa que es complementaria, que luego hablaremos, que es el Reglamento de Seguridad contra Incendios en los establecimientos, que es la que dice qué es lo que hay que implantar, qué es lo que hay que implementar. Es decir, hay un reglamento que dice qué es lo que tiene usted que poner en determinada fábrica y otro que dice cuando usted ponga esto, qué requisitos tiene que cumplir eso. Aquí tiene el sector asegurador que cambiar este chip tan encantador en el que tantos años trabajé y en el que parecía que mandabas, porque decías, bueno, pues las fábricas de tableros aglomerados de madera, pues evidentemente los secaderos de polvo, no sé qué, la extracción de polvo, los secaderos de tableros, no sé qué, tienen que ser así, tal, tal. Y aquello se medio imponía. Se ha acabado. Es decir, las reglas de la competencia hacen que no se puedan imponer colectivamente nada. Es más, los aseguradores le tienen pánico a con razón, porque las multas en algunos países a los que acuerdan condiciones o precios para asegurar son de un calibre en millones de euros que ni os comento, ¿no? Entonces, a nivel colectivo los aseguradores no pueden hacer nada. ¿Qué queda? Bueno, pues que las compañías mejores o más destacadas del sector mejoran sus equipos técnicos y a nivel individual hacen lo que pueden. Hacen lo que pueden sabiendo que tienen al lado otra compañía que a lo mejor va a asegurar a un precio más barato y a lo mejor imponiendo menos condiciones. Con lo cual lo que pueden a lo mejor es menos de lo que deben, pero ese es el mercado. Y claro, el resentimiento del proyecto técnico es importante. Esto tiene un reflejo un poco en la llamada ingeniería de seguridad contra incendios, de la que hablaré a continuación. Nos vamos al siglo XXI y, bueno, con este estado de cosas que creo que está bastante clarificado cómo estaba, ¿no? El Estado lo dice expresamente en el Código Técnico de la Edificación al comenzar. Yo se lo oí a la ministra de aquel entonces y supongo que el papel, la filosofía seguirá siendo la misma. El Estado da por completada la fase reguladora a nivel estatal. Presumiblemente no es de esperar por los técnicos que el Estado, a nivel ministerial, vaya a abordar estos temas. Considera que está cerrado la propia introducción al Código Técnico de la Edificación, así lo dice. Este es el Reglamento de Seguridad contra Incendios del 2004 y el Código Técnico. Los dos instrumentos en que te dice, con esto se cierra la regulación a niveles estatales. En el 2006 concretamente. Quedan pocas actividades sin regular, pero sí quedan dos. Qué casualidad. Son los dos incendios grandes que ha tenido Madrid en los últimos tiempos. Rehabilitaciones y edificios en construcción. Es decir, dos incendios espectaculares, uno el Windsor y otro
el de las nuevas torres de la ciudad deportiva. El uno es, en un proceso de rehabilitación para mejorar las condiciones de seguridad del edificio, se produce un incendio que destruye el edificio. Estos temas, que son muy serios de los siniestros, dan lugar a una cantidad de chistes brutales, ¿no? Me permito ahora relajar un poco el tema y contar otro chistecillo de los que se contaban entonces. Había un chiste que he rescatado estos días, de estos que nos dedicamos al tráfico de correos electrónicos. Llegan estos chistes ahora con mucha frecuencia, ¿no? Ayer, curiosamente, sin preparar ni nada, abrí uno y justamente era el que os cuento, ¿no? Que le decía un chiste de la época. Decía que Moratino se había anticipado a Zapatero y había logrado dar el pésame por la extinción del Windsor a la reina de Inglaterra antes que nadie. O sea que, pero, en fin, fue un auténtico choque, como todo siniestro, esto es espectacular, ¿no? En una actividad sin regular. Que yo sepa, no sé si el ayuntamiento, nos podrán decir si el ayuntamiento tiene algo previsto. En edificios en rehabilitación no hay ninguna. Sí hay una inglesa, sí hay una sueca que yo conozca, de qué hacer con los edificios en la etapa de reacondicionamiento, rehabilitación o de reestructuración para hacer otro edificio mejor. Creo que eso está sin regular. Y desde luego en construcción nada. Quitando las normas de seguridad y higiene del trabajo, incendios en edificios en construcción, que yo sepa, no está regulado. Bueno, continúa la dispersión de competencias administrativas de la que ya hemos hablado. Y quería dedicar unos minutos pocos, porque ya no quiero ni aburriros ni dormiros a todos, unas indudables carencias en el control. Se produce un error que se produce en muchos ámbitos, todos los ámbitos. A todo el mundo que tiene un ministerio a mano, un organismo oficial, le da por emitir un papel. Ese papel lo hace de obligado cumplimiento y dice, allá películas. ¿Qué pasa? Que a nadie se le ocurre decir, o no son sus competencias, ¿quién me controla esto? Y entonces son las corporaciones locales las que, en su servicio al ciudadano día a día, en su licencia de apertura, de proyectos, de no sé qué, son las que se enfrentan a decir, oiga, a mí ¿por qué no me dejan? Resucito la idea de la ordenanza tipo. ¿Por qué el protagonista del tema, que es el que controla el tema, el que da la licencia de apertura, no es el que hace la disposición o el que tiene un protagonismo en hacerla para decir esto se puede hacer y esto no? Bueno, las carencias en el control yo creo que son notables. Es decir, desde el punto de vista privado, desde el punto de vista oficial, una carencia a potenciar indudable en este campo, el control. El control en numerosos ámbitos. En las instalaciones, en la edificación, en las disposiciones, hay unas carencias importantes. No sé si quiere Jesús luego hablarnos un par de minutos cuántos técnicos tenía para controlar todos los proyectos de Madrid, por ejemplo. Bueno, veréis que es imposible, por mucha labor que hagan estos señores, ambos dos. Me dirijo mucho a Jesús, perdona, que tú estás en el caso, pero son los años que me hacen. Pero, en fin, las carencias en el control son evidentes. Es decir, en un pueblo que se hace... además, están muy dados ahora en todas las capitales pequeñas. Hemos pasado una época... Por desgracia se ha acabado, digo por desgracia porque la falta de medios va a condicionar esto, que se encuentra uno en una capital de provincia española pequeña y se encuentran unas edificaciones brutales, unos polideportivos enormes, que aquellos han debido gastar el presupuesto de no sé los años, tal, y claro, no tiene técnicos para controlar eso, ¿no? O se implanta una industria a la cual tiene que decir algo el jefe de bomberos de la localidad, que no es precisamente una persona normalmente con la competencia adecuada, ¿no? Las carencias en el control yo creo que se dan. Y se da también algo que me ha afectado mucho. Este tema que os comentaba de la Unión Europea y la regulación de los rellenos. Allí he visto gente oficial de todos los países de Europa. No he visto nunca un representante oficial español para regular ese tema que es importante. Es decir, hay unas carencias entre lo que se aborda por el sector privado y lo que se aborda por el sector público bastante evidentes. Eso yo creo que se debía trabajar más en cooperación. A mí, desde luego, no me hubiera importado en absoluto que mi modesta experiencia en el orden internacional, cada vez que iba a una reunión, hacía un informe y comentaba montones de temas técnicos que podían ser atractivos, pasársela al ministerio tal, al ministerio cual o al ayuntamiento tal. No. Eso bien coordinado sería ideal. Se economizarían medios. El privado ponía a disposición del público estos temas en el orden técnico y el público se apoyaba en el privado y la cosa funcionaba mejor, ¿no?
Bueno, y ahora vamos a hacer un poco de futurismo. El ingeniero en el futuro en este campo, pues vamos a ver. El futuro creo que está negro para casi todos, ¿no? Para algunos de nosotros no tanto, porque no sé lo del futuro cómo anda. Hablar del futuro ya en nuestra situación es un poco pecar de optimistas a lo mejor, pero bueno. El ingeniero, ¿qué se puede encontrar en este ámbito en el futuro? La ingeniería de seguridad contra incendios. Todo el mundo habla de ingeniería de seguridad contra incendios. Esto es ¿qué es esto? Esto tiene una doble faceta, una faceta enormemente positiva. La posible tarea investigadora, posible tarea de perfeccionamiento del ingeniero en tratar de conocer, de aproximarse más a la verdad técnica del incendio, y una faceta peligrosísima, que muchos países han detectado, que es sobre la base de estoy haciendo ingeniería sobre seguridad contra incendios, proponer a un presunto cliente soluciones que puedan saltarse las disposiciones, que sean mucho más baratas y que se alcance, si no hay el suficiente control, unas soluciones para el problema mucho menos seguras de la original. Hay de todo en la viña del Señor, ¿eh? Hay gente con muy buena intención trabajando en este ámbito y hay gente que diciendo, oye, aprovechamos esto, pero como nada. Me salto a la torera la ordenanza, me salto a la torera la reglamentación, me digo, el controlador no parece que ande muy tal y casi seguro que con esta película va a decir que vale, ¿eh? Y hay un trabajo serio de una gente que está trabajando muy en serio. Tiene la faceta positiva y la faceta negativa, pero tiene un futuro. La ingeniería de seguridad contra incendios tiene un futuro sin duda. Bien orientada, mejor. Con buen control, mucho mejor. En el diseño y control de instalaciones es impepinable. Es decir, el ingeniero industrial, sin duda, es una figura idónea para diseñar y controlar instalaciones. Se exigen conocimientos de mecánica, conocimiento de hidráulica, sobre todo, conocimiento de electricidad, conocimiento de electrónica, bueno, conocimientos que tiene la carrera que los ingenieros industriales, mejores o peores, entre los peores yo, de los aquí presentes, pues nos hemos visto obligados a estudiar unas asignaturas u otras, todas tienen aplicación a esto, es decir, que es mucho más idóneo el ingeniero industrial que cualquier otra figura en este campo. El tema que ya he comentado, y no me extiendo, el riesgo de los procesos, es indudable que hay una necesidad por parte de la Administración, por parte de los entes privados, de profundizar en el riesgo intrínseco a los procesos industriales. No en si tengo que poner sprinkler o rociadores o detectores, que están medianamente resueltos, sino en si tengo que poner esto, es porque el peligro que lleva este proceso es por esto, ¿no? Las reacciones que se producen allí, o el tipo de peligros que tiene, o la peligrosidad de los productos, etcétera. Hay que trabajar en otro campo técnico que ya he comentado también, la identificación y evaluación de riesgos. ¿Por qué? Sobre todo en el ámbito asegurador. Es necesario que el asegurador sepa, el asegurador, el director general o el director de un ramo de seguros, normalmente no es un supertécnico, salvo contados casos. Y no quiero que le cuenten a determinada persona que sí es un supertécnico, porque me podrían caer represalias todavía. La identificación o evaluación de riesgos exige un ingeniero que diga, bueno, aquello lo he estudiado con rigor, esto, evaluados estos factores, esto está en este nivel a mi modo de ver, y allá tú, en el plano comercial, con lo que hagas. Es tu problema, el mío es decirte técnicamente cómo están las cosas, si tú lo quieres asumir o no. Tiene un futuro indudable la modelización. Ahora hay empresas nuevas constituyéndose en España en este plano. Es decir, modelización que también está empezando, pero es un campo en la medida, un campo con el que los bomberos discutirán con vosotros, supongo, porque al bombero siempre te va a tender a decir, a mí me vas a decir cómo se va a propagar un incendio con un ordenador. A mis años, ni de broma. Bueno, pues la modelización va avanzando, hay técnicas de modelización que van avanzando y tiene un futuro. Los que estáis en el campo del específicamente internautica y similares, pues yo creo que podéis avanzar por esta vía, porque ahora, por ejemplo, alguna empresa que me ha llamado últimamente pidiéndome ayuda, que podía ayudar poco en este campo, pues está muy centrada en estos temas. Y sobre todo, si queréis alcanzar cotas altas, los ingenieros del futuro en este tema, a través del risk management, de la gerencia de los riesgos de las empresas, tenéis que tener conocimientos económicos, más allá de la técnica, para poder vincularos al proceso de toma de riesgos. El proceso de toma de riesgos de las empresas, que quiere decir
que hay una empresa que se va a jugar allí muchos millones de euros y que necesita a alguien que le asesore y que le diga esto es bueno, esto es malo, esto es regular, esto lo rechazo, esto me lo quedo, esto lo traspaso, ¿qué hago con esto? Aquí hay un campo técnico indudable y hay un campo para los ingenieros industriales, sin duda también, siempre y cuando estén preparados también en el campo económico, en la misma medida que ya lo están para el técnico. No era el caso de nuestras promociones, desconozco si ahora los preparan en el ámbito económico fenomenalmente bien, no era el caso, desde luego, de mi generación. Ahora está el campo al que yo criticaba antes o decía que tenía un peligro, pero que a su vez es una aportación positiva. El ingeniero, no sé, os planteo un tema para debatir, un tema sobre el que he discutido mucho en mi vida y que nunca he llegado a una conclusión. ¿Por qué este tema hay que tratarlo en la Administración desde un punto de vista muy singular, muy singular? ¿Por qué el ingeniero no puede a un proyecto buscarle una solución y como ingeniero capacitado para ello que vaya adelante esa solución? ¿Por qué la Administración tiene que jugar un papel tan singular? No lo juega en otros ámbitos, No sé si en los terremotos o en las inundaciones, en los proyectos relacionados con terremotos, normas sísmicas y tal. La Administración, no creo que el Ayuntamiento, no sé, corregirme si me equivoco, el Ayuntamiento de Madrid tiene un departamento de control de normas antisísmicas, por ejemplo. Dudo mucho que eso exista, ¿no? Pero ahora, el porqué en este campo, si lo tiene, tendrá su porqué, ¿no? Ahora, sí es verdad que el ingeniero que se forme, que esté verdaderamente preparado, puede ser capaz, frente a un interlocutor controlador que tenga los mismos conocimientos que él, de proponer soluciones alternativas. ¿Por qué no? Claro, siempre se va a llevar aquello del funcionario que está quietecito en su sillón y dice, no, a mí no te salgas de ahí, que como venga el siniestro y te ha salido, te he dicho yo que te salgas, el que se lleva el palo soy yo, ¿no? Pero, en fin, algún día habrá que llevar el tema de técnico proyectista, técnico controlador de tú a tú, sabiendo los dos lo que hacen, ¿no? Aquí quiero alabar una vez más el papel de algún controlador de proyectos, específicamente que está en esta sala, que muchas veces ha dicho, bueno, con esto nos saltamos un poco la norma, pero es tan lógico lo que usted hace que hágalo bajo nuestra responsabilidad, ¿no? Muchas veces se jugó la barba y todavía tiene barba, ¿no? Nunca lo entenderé por cómo no se la raparon antes con ese tipo. Pero un día tiene que llegar técnico proyectista, técnico controlador de tú a tú, proponiendo una solución que sea mucho mejor que la solución que me propone un código técnico, una norma técnica, etcétera. ¿Por qué no? Todo esto lo ha de hacer sobre bases formativas sólidas y acabo, indudablemente. Este colegio, hay instituciones, sobre todo en el ámbito privado, ya han comentado alguna, el vicedecano, pues que me cupo el orgullo de crear en su día. El colegio ha cogido este reto y tiene ahora máster en todo, también máster en este ámbito. El ingeniero industrial, que en la carrera todavía no está involucrado este tema, en las escuelas técnicas profundamente, y es difícil, porque la gente dice, ¿por qué no metemos este tema en la escuela? Las escuelas están con esta historia de los módulos y todo esto, archillenas de temas para módulos, y este tema no es prioritario, lamentablemente. Es decir, que hay que realizar una labor formativa complementaria de la escuela.